Saludos estimados, mi nombre es Giancarlos Duarte y en este paso a paso aprenderás a configurar la infraestructura requerida para montar un ambiente de recuperación ante desastres en Windows Server 2022, pero en esta oportunidad vamos a utilizar un grupo de trabajo. Como puedes ver, aquí tengo dos máquinas virtuales, Host 1 y Host 2. Entre ellas tenemos la réplica activa de la máquina virtual VM01. Podemos ver aquí que la réplica está en un estado normal y que se está replicando del host 1 al host 2. Vamos a validar aquí las configuraciones de mi servidor de Hyper-V, que en este caso, si nos movemos a la opción de Replication Configuration, vamos a ver que la réplica está activa y estamos utilizando el protocolo HTTPS por el puerto 443 y estamos haciendo uso de certificados autofirmados. Estos certificados los vamos a generar durante la sesión. Aquí tenemos la ruta definida en donde vamos a guardar los discos y con esto estamos listos para comenzar. En esta primera sección vamos a proceder con la creación de nuestras máquinas virtuales. Como podemos ver aquí, ya tenemos los folders creados. De inmediato vamos a crear nuestra primera máquina virtual correspondiente al host 1. Vamos a darle File y vamos a crear nuestra primera máquina virtual. En este wizard vamos a pulsar aquí Next. Esto lo vamos a dejar como está. Next. Y aquí vamos a agregar el ISO más adelante. Pulsamos siguiente. Vamos a dejar aquí Windows Server 2019. Y aquí le vamos a conectar con el nombre descriptivo que definimos para ella. Host 1. Pero vamos a poner esto en mayúscula porque me gusta más cómo se ve. Perfecto. Entonces, permíteme validar aquí que yo tengo la carpeta correcta. Perfecto. Excelente. Excelente. Y vamos a darle Next. Esta configuración del tipo de firmware lo vamos a dejar igual. Aquí vamos a agregar otro procesador. Y la memoria RAM la vamos a subir a 8 GB. Perfecto. Vamos a dejar la conexión de red en NAT. Esto lo vamos a dejar igual, el controlador y el tipo de disco también. Y de inmediato vamos a crear el disco virtual. Vamos a dejar el tamaño por defecto de 60 GB. Pulsamos Next. Y aquí nos aseguramos que el disco lo está creando en la carpeta que le corresponde. Vamos a buscar aquí Host 1. Perfecto. Con esto estamos listos. Podemos hacer una personalización de hardware aquí en caso de que lo necesitemos. Yo, por ejemplo, voy a habilitar aquí la virtualización para este procesador. Y con esto estaríamos listos. Bueno, vamos a agregar de una vez el ISO para que podamos hacer la instalación. Vamos a ver aquí. Aquí y vamos a seleccionar el ISO. Excelente. Ahí sí estamos listos. Perfecto. De inmediato vamos a iniciar la instalación en esta máquina virtual. Ok, entonces ya estando aquí vamos a continuar con Next aquí y vamos a llevar a cabo la instalación del sistema operativo. En esta ventana vamos a seleccionar la edición de nuestro sistema operativo. Aquí vamos a seleccionar la edición Data Center con Desktop Experience. Pulsamos Next. Aceptamos los términos de licencia. Pulsamos Next. Y aquí vamos a hacer una instalación personalizada. El disco lo dejamos por defecto. Y pulsamos Next. Mientras este proceso de instalación se lleva a cabo, vamos a crear nuestra segunda máquina virtual. Para ello, nos vamos a ir aquí, File, New Virtual Machine. Aquí pulsamos Next. Esto lo dejamos por defecto, pulsamos Next. Instalamos el disco más adelante. Y aquí vamos a dejar Windows Server 2019. Y en este punto vamos a colocar el nombre. Host 02.
Y aquí nos aseguramos que la ruta en la que vamos a crear la máquina virtual es la correcta. Vamos a seleccionar aquí host 2. Pulsamos Next. Esto lo dejamos por defecto. Agregamos aquí un procesador. Vamos a decirle que son 2. Pulsamos Next. Y aquí vamos a agregar 8 GB de RAM a esta máquina virtual. Perfecto. Pulsamos Next. Lo dejamos en NAT. La controladora de disco la dejamos por defecto. El tipo de disco también. Y aquí vamos a crear el disco virtual. 60 GB. Y aquí nos aseguramos que la ruta en la que se va a crear el disco es la correcta. Host 2. Perfecto. Vamos a personalizar el hardware nuevamente. Y vamos aquí a habilitar la tecnología de virtualización. Y vamos a agregar el ISO a esta máquina virtual. Windows Server 2022. Abrimos. Y con esto estamos listos. Finalizamos aquí. Y ya nuestra máquina virtual host 2 está creada. Vamos a proceder con la instalación de inmediato. Ok, aquí vamos a continuar con Next. Instalar ahora. Y en esta ventana seleccionamos la edición. En este caso, Data Center con Desktop Experience. Pulsamos siguiente. Aceptamos el contrato. Pulsamos siguiente. Y aquí vamos a efectuar una instalación personalizada. Este es nuestro disco. Y aquí simplemente tenemos que seleccionar Next. Ok. Ya nuestra segunda máquina virtual se está instalando. Vamos a validar aquí nuestro host 1 y vamos a colocar nuestro password de administrador. Ok, como podemos ver aquí ya nuestras máquinas virtuales están creadas e instaladas correctamente. Ahora vamos a seguir con la segunda parte del video en donde vamos a hacer todas las configuraciones post instalación. Para ello, lo primero que vamos a hacer es instalar los drivers de VMware. Vamos a seleccionar nuestra máquina virtual aquí
y vamos a decirle que quiero instalar los VMware Tools. Esto me va a instalar, o mejor dicho, a conectar un disco, y por medio de este disco vamos a instalar los drivers. Perfecto. La versión completa. Siguiente. Y pulsamos instalar. Excelente. Perfecto. Terminamos aquí. Y vamos a reiniciar esta máquina virtual. De inmediato vamos a hacer el mismo ejercicio en la máquina 1. Y vamos a instalar esos drivers que corresponde aquí. Pulsamos Next, la versión completa. Y aquí pulsamos instalar. Ok, vamos a iniciar sesión aquí. Y también en el host 2. Ok, de inmediato vamos a proceder con las configuraciones básicas para este servidor, las cuales son, vamos a poner aquí el nombre primero. En este caso vamos a decirle que es host-01. Y esta máquina va a estar dentro del grupo de trabajo Home Lab Now. Perfecto, pulsamos aquí OK. Perfecto, y no vamos a reiniciar ahora. Vamos a colocar una IP estática. Y aquí vamos a colocar los servidores de Google como DNS. Perfecto. Y por último, vamos a cambiar nuestra zona horaria y vamos a colocar la zona que corresponde a mi país. Perfecto. Vamos a habilitar el Network Discovery. Perfecto. Y entonces vamos a reiniciar ya este servidor. Perfecto. Listo. Vamos a hacer los mismos cambios en el host 2. Vamos a colocar un nombre descriptivo. Y vamos a incluirlo en el grupo de trabajo. Home Lab Now. Sí, claro, pero es al grupo de trabajo, no al dominio. Así es que vamos a colocarlo como va.
Home Lab Now, perfecto. Perfecto. Y le vamos a decir que vamos a reiniciar más tarde. Vamos a colocar una IP estática. Para este caso particular será 192.168.0.12 con el mismo gateway que utilizamos en el host 1 y aquí como DNS los servidores de Google. Y por último, la zona horaria. Ok, vamos ahora a habilitar el Network Discovery. Perfecto. Y vamos a reiniciar esta máquina virtual para que se apliquen los cambios. Ok, el host 1 ya está en línea. Vamos a iniciar sesión. Mientras el host 2 inicia correctamente. Ok, ya tenemos las configuraciones básicas seteadas correctamente. Vamos a proceder con la instalación de nuestro rol de Hyper-V. Para ello nos vamos a Dashboard, Add Roles and Features y aquí vamos a buscar el rol de Hyper-V. Hyper-V. Pulsamos siguiente, siguiente, siguiente. Aquí no vamos a crear ningún switch virtual. Siguiente. No vamos a habilitar Live Migration. Pulsamos Next. Las rutas por defecto para guardar los archivos de máquinas virtuales lo vamos a dejar igual. Y aquí le vamos a decir que reinicie luego de instalar el rol si lo requiere. Hyper-V siempre reinicia, so él se va a reiniciar automáticamente. Ahora vamos a proceder en el host 2, Add Roles and Features, Next, 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 y vamos a agregar aquí Hyper-V. Agregamos los roles, los features, pulsamos siguiente, siguiente, una pequeña descripción, seguimos aquí, perfecto, y esto lo dejamos igual y vamos a decirle que reinicie si lo requiere. Perfecto. Perfecto, vamos a iniciar sesión aquí. Vamos a cerrar estas dos carpetas. Perfecto. Ok, estamos listos aquí. Vemos que ya tenemos Hyper-V en el Server Manager, lo cual nos indica que se instaló correctamente. Perfecto. Vamos a validar ahora en el host 2.
Ok, cerramos aquí. Perfecto. Y con esto también tenemos Hyper-V instalado en el host 2. Ok, en este punto tenemos que iniciar con la configuración de nuestros hipervisores para poder hacer la réplica a través de HTTPS. Para ello vamos a utilizar un script que les voy a dejar en la descripción para que lo descarguen y lo utilicen. Ese script nos va a servir para crear los certificados que vamos a utilizar para estas configuraciones. Yo lo tengo por aquí. Vamos a llevármelos a la máquina virtual. Es este script que tengo aquí. Y vamos a ponerlo en el desktop de la máquina 1. Perfecto. Un script en PowerShell. Vamos a abrirlo con PowerShell, con el editor puntualmente. Perfecto. Aquí tenemos básicamente 4 sentencias. En la primera de ellas creamos el certificado para nuestra entidad certificadora, que en este caso se llama rootCA. Perfectamente. Y aquí creamos el certificado para el host 1 y para el host 2. Esta clave en el registro tenemos que habilitarla para que no verifique los certificados en la lista de revocación y se pueda habilitar la réplica correctamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es generar el certificado para nuestra entidad certificadora. Vamos a darle aquí Select. Perfecto. Ya me generó el certificado correctamente. Entonces vamos a copiar este thumbprint aquí. Vamos a seleccionarlo. Y este señor nos lo vamos a llevar a la segunda línea, que es esta, y vamos a sustituir el que tenía aquí. Vamos a poner este y vamos a ponerlo aquí también. Perfecto. Entonces vamos a generar el segundo. Perfecto. Y vamos a generar el segundo certificado. Perfecto. Este comandito lo vamos a correr más adelante para que ustedes puedan ver el error y entiendan el por qué debe de ejecutarse esta llave en el registro. Entonces, de inmediato vamos a exportar nuestros certificados para que podamos instalarlo en el host 2. Vamos a decirle aquí que me abra el MMC y aquí vamos a agregar un snap-in para los certificados. Damos OK. Vamos a agregar primero Computer Account. Esto lo dejamos así con el local computer y aquí pulsamos OK. Alright, en esta ventana aquí tenemos los certificados que tengo instalados en mi servidor. En este caso, a nivel personal, tengo los dos que generamos para los hipervisores y el que generamos para nuestra entidad certificadora raíz. Entonces, vamos a crear una carpeta, en este caso en el escritorio, la cual se va a llamar certificados. Vamos a poner una copia de mi script aquí y mis certificados los voy a guardar aquí. Entonces, vamos a empezar con el de la entidad certificadora, export, y le vamos a decir aquí que me lleve el private key. Pulsamos aquí next y vamos a colocarle una contraseña. Ponemos aquí la misma contraseña, pulsamos next y aquí vamos a elegir la ubicación en donde lo vamos a guardar. Este certificado es para la entidad certificadora raíz, entonces digamos que se llama rootCA. Salvamos, pulsamos next y finalizamos.
Vamos a hacer el mismo ejercicio con los certificados para los servidores de Hyper-V. Export private key. Next. Y vamos a colocar el password. Usamos next. Y el password no coincide. Vamos a colocarlo bien. Y aquí vamos a elegir la ruta donde lo vamos a guardar, que es la misma. Host 01. Perfecto. Le damos aquí y finalizamos. Excelente. Entonces vamos a tomar ahora el host 2. Export. Llévate el private key. Perfecto. Y aquí vamos a colocar nuestra contraseña. Vamos a asegurarnos que la estamos poniendo bien. Perfecto. Next. Y aquí vamos a guardarlo en nuestra querida carpeta. Perfecto. Save. Next. Finalizar. Ok, ya tenemos nuestros 3 certificados en la carpeta que creamos en el escritorio, que es esta. Entonces vamos a compartir esta carpeta en la red para que yo pueda acceder a estos certificados desde el host 2. Share. Vamos a elegir aquí Everyone. Que pueda leer. Compartimos. Decimos que sí, que me habilite el Public Network. Y ya con esto vamos a poder acceder a mis carpetas, a mi carpeta compartida desde el host 2. Nos vamos al host 2. Y aquí vamos a buscar mi carpeta compartida para copiar mis certificados. Esta es la IP de mi servidor, host 1. Y aquí vamos a seleccionar certificados. Vamos a copiar esta carpetica. Ok, ya tengo mi carpeta aquí. Y vamos de inmediato a instalar el certificado para mi entidad certificadora, local machine. Perfecto. Y aquí vamos a colocar mi password. Habilitamos aquí. Pulsamos next. Y aquí vamos a elegir que me guarde este certificado en el directorio Trusted Root Certification Authority. Next. Finalizamos. Como este es el host 2, vamos a instalar el certificado para el host 2, que es este. Install. Local machine. Perfecto. Seleccionamos aquí y pulsamos next. Este lo podemos dejar que lo guarde automáticamente para que lo ponga en la carpeta personal. Y ya con esto estamos listos. Ok. Ya tenemos los certificados instalados correctamente. Ahora solo tenemos que habilitar la replicación en nuestros hipervisores. Para ello nos vamos a posicionar en el host 1 y vamos a abrir Hyper-V aquí. Ok, ahora vamos a validar las configuraciones de mi host 1. Vamos a ver aquí Hyper-V Settings. En el Replication Configuration vamos a habilitar aquí y vamos a seleccionar HTTPS. Perfecto. Aquí vamos a seleccionar un certificado y me dice que no está encontrando el certificado válido. Vamos a validar aquí en el host 2 si tengo el mismo error. Vamos a obrar aquí y vamos a seleccionar aquí Hyper-V Settings, Replication Configuration. Habilitamos aquí, seleccionamos aquí y vamos a ver el certificado. Perfecto. Aquí tengo mi certificado válido. Habilitamos aquí y le damos OK aquí. Perfecto, sí, aquí me está haciendo la validación del certificado. En este punto es que debo de correr el comandito que les indiqué en mi script. Vamos a verificar aquí y esto vamos a abrirlo.
Perfecto, y vamos a escribir esta clave en el registro. Vamos a decirle que me haga este cambio. Y si vuelvo a mi Hyper-V, perfecto, e intento guardar otra vez, aquí solamente me está solicitando que abra el puerto, lo cual lo vamos a abrir de inmediato. Vamos a abrirlo aquí para que no se nos vaya a olvidar. Perfecto, y aquí vamos a habilitar esta regla. Perfecto, entonces vamos a ver qué está pasando con nuestro host 1. Permítame verificar aquí mi certificado, host 1. Excelente. Ok. Perfecto, entonces digamos que yo tengo mi certificado instalado correctamente, pero este señor no está en el Trusted Root Certification Authority. Entonces vamos a volver a instalarlo, pero en esta oportunidad vamos a colocarlo donde va. Vamos a decirle que este señor debe de estar en esta ruta, Trusted Root Certification Authority. Perfecto, perfecto, y con esto estamos listos. Vamos a intentar nuevamente habilitar la réplica en nuestro Hyper-V. Clic aquí, Hyper-V Settings. Ok, entonces vamos a decir aquí que yo quiero habilitar la replicación por el HTTPS y quiero seleccionar mi certificado. En efecto, como el certificado de la entidad certificadora no estaba en la carpeta Trusted Root Certification Authority, me estaba dando error. Entonces vamos a pulsar OK. Vamos a seleccionar aquí donde van a guardarse mis discos y vamos a pulsar aquí OK. Aquí me está dando el mismo error que me está dando ahorita porque él está validando el certificado con la lista de revocación. Para ello es que tengo que correr mi comandito para que me cambie la llave en el registro y no me haga esta validación. Perfecto. Y si vuelvo a Hyper-V y le doy a guardar, perfecto, me lo guardó exitosamente y me está solicitando que haga el ajuste en las reglas de entrada. Perfecto, vamos entonces a nuestro firewall y vamos aquí a habilitar mi regla para Hyper-V Replication por HTTPS. Habilitamos, excelente. Y ya con esto estaríamos listos. Vamos a cerrar todo esto. Perfecto. Ok. Ya a nivel de configuración, mis dos servidores tienen todas las configuraciones para poder replicar máquinas virtuales de manera correcta. Entonces, vamos a crear una máquina virtual y vamos a intentar replicarla desde el host 1 a nuestro host 2. Para ello, seleccionamos nuestro host 1, New, y vamos a crear una máquina virtual. Aquí vamos a pulsar Next. Le vamos a poner un nombre sencillo, host VM 1. Pulsamos Next. De generación 1. Le dejamos 1 GB. No lo vamos a conectar a ningún switch virtual. Los discos los vamos a dejar por defecto, en la ruta por defecto. Perfecto, y aquí vamos a finalizar. Ok, ya tengo mi máquina virtual creada. Miren que aún la réplica no está habilitada. De inmediato vamos a proceder a habilitar la réplica. Enable Replication. Y en este wizard, entonces vamos a habilitar la configuración. Next. Aquí debemos seleccionar el servidor al cual vamos a replicar nuestras máquinas virtuales. En este caso, host-2. Pulsamos Next. Perfecto, él identifica que vamos a usar el 443 y aquí tenemos que seleccionar el certificado que vamos a usar. En este caso, host 1. Pulsamos Next. Este es el disco que vamos a replicar. Pulsamos Next. La frecuencia, vamos a poner 15 minutos. Pulsamos Next. Vamos a mantener el último punto de restauración o de recovery. Pulsamos Next. Y aquí vamos a iniciar la réplica o la copia de mi máquina virtual a través de la red y vamos a iniciar de inmediato. Pulsamos siguiente y aquí
pulsamos finalizar. Perfecto, la replicación se habilitó con éxito. Cerramos aquí y de inmediato vemos que estamos replicando de manera normal desde el host 1 al host 2. Si vamos a nuestro host 2, vamos a ver que ya tenemos nuestra máquina virtual replicándose correctamente. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que te guste, espero que puedas hacer el laboratorio y que te funcione. Y si tienes alguna duda, por favor, no dudes en ponérmelo en los comentarios. Si por alguna razón aún no te has suscrito al canal, te animo a que lo hagas porque vamos a seguir subiendo mucho contenido de infraestructura y vamos a poner algunas cositas súper interesantes más adelante que tal vez te van a servir bastante. Sin más, nos vemos en el próximo video.